Mis queridos amigos, hermanos, Señor me les bendiga en esta nueva oportunidad de poder estar con cada uno de ustedes. Recuerden que este servidor y amigo Elías Pelayo quiere compartir con ustedes la palabra del Señor. Así que no olviden buscarme en YouTube o en Facebook como Elías Pelayo, el último llamado de Dios. No olviden suscribirse para que así puedan encontrar estas prédicas, compartirlas con aquellas personas que quizás ustedes más desean que lleguen al reino de los cielos. Así que mis queridos amigos y hermanos, hoy queremos compartir una nueva predicación que lleva como título el sellamiento. Quizás hasta este momento tú que me ves no tengas el conocimiento de qué es el sellamiento o qué significa el sellamiento. Así de que hoy vamos a verlo por medio de la palabra del Señor, poder entender y comprender lo que el Señor nos quiere enseñar acerca de lo que es el sellamiento. Vamos a tener una oración. Querido Dios y Padre nuestro, queremos colocarnos en tu mano. Pedimos tu bendición, que nuestro Dios Espíritu Santo nos dé la sabiduría para poder entender y para poder compartir con cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos escuchan, que nos ven, el mensaje de esperanza, un mensaje que pueda llegar a nuestras vidas y hacer que podamos hacer cambios en nuestros corazones y así podamos avanzar y crecer en la fe para cuando tú vengas, Señor, nos encuentre preparados para poder ir al reino de los cielos. Permite que al abrir tu santa palabra a esta hora, nuestro Dios Espíritu Santo sea quien nos guíe y nos conduzca a toda verdad. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mi querido amigo y hermano. Así que vamos a analizar lo que es el sellamiento. Y para analizar lo que es el sellamiento, yo le invito a que abra conmigo la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras. Si tú no la tienes a la mano, ve, corre, búsquela, tráela. Pon en pausa este video un momentico mientras trae la palabra del Señor y así podemos mirar por medio de la palabra del Señor que lo que vamos a hablar esta noche es lo que la palabra del Señor nos enseña y nos dice. Así que mis queridos amigos, el sellamiento, y para eso vamos a ir al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo del 1 al 3, vamos a leer Apocalipsis 7 del 1 al 3 para iniciar este tema. Dice la palabra del Señor lo siguiente: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Dice el versículo número 1. Versículo número 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. O sea, este era el 5º ángel. Recuerda que estas visiones que vemos acá en el libro de Apocalipsis fueron reveladas a Juan. ¿Quién era Juan? Juan fue ese discípulo que caminó con el Señor, a ese discípulo que al comienzo de su caminata con el Señor lo llamaban el Hijo del Trueno, pero al pasar de los tiempos terminó cambiando ese apodo o ese sobrenombre que tenía del Hijo del Trueno por el discípulo del amor o el discípulo amado. Y allí en la isla de Patmos, Juan tiene ese privilegio de recibir del Señor estas revelaciones que eran para estos tiempos, ¿verdad? Entonces dice Juan allí, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol. Tenga en cuenta que ya había visto 4 ángeles y este era el 5º ángel. Y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de vuestro Dios. Algo muy interesante, ¿verdad? Hay un evento que se lleva a cabo que dice Juan que ve un 5º ángel, ¿cierto? Que venía de donde sale el sol. ¿De dónde sale el sol? Del oriente, ¿verdad? Ese ángel venía de dónde? Del oriente.
y traía algo muy específico, ¿cierto? Tenía el sello de Dios vivo. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que es el sellamiento, ¿verdad? Acerca de lo que significa este sello del Dios vivo. Y vamos a analizarlo paso por paso. Entonces, la pregunta es, ¿qué es sellamiento? Tengan en cuenta esto, ¿qué es sellamiento? Dice, se denomina sellamiento a un proceso espiritual invisible para los ojos de los seres humanos. O sea que el sellamiento no es algo que pueda ser visible ante los ojos de los seres humanos. Eso quiere decir que si yo me paro ante una persona que esté sellada y ante una persona que no esté sellada, o sea, literalmente que yo pueda ver diferencia entre esas dos personas, que el uno tenga algo, porque recuerda que el sello de Dios vivo, ¿dónde se iba a poner o dónde lo iba a poner el ángel? En su frente, ¿verdad? O sea, si yo miro la frente de un ser humano, tenga en cuenta que tiene el sello de Dios vivo, y de un ser humano que no lo tiene, literalmente en su frente no se le va a ver nada. Pero ¿sabe por qué decía que el ángel iba a poner el sello en su frente? Hermanos, amigos, escúchenme en esto. Cuando usted mira a un cristiano, a una persona temerosa de Dios, su rostro es totalmente diferente al rostro de una persona que no teme a Dios y que hace cosas desagradables a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el cristiano que teme y obedece a Dios, en sí mora el Espíritu Santo. La persona que no teme y no obedece a Dios, la pregunta es, ¿qué espíritu mora en él entonces? Y ahorita vamos a ir para allí, vamos a ir ahí adelante a ver, porque el Espíritu Santo juega un papel muy, pero muy importante en lo que es el sellamiento. Entonces sigue diciendo que es un proceso espiritual invisible para los ojos de los seres humanos, que se halla en marcha y que finalizará muy pronto. O sea, el sellamiento es un proceso que ya está en marcha. No es que va a venir en algún día, ¿verdad? No, es un proceso que está en marcha y que va a terminar muy rápidamente. Yo quiero hacerte una pregunta antes de continuar con el tema. Tú que me ves y oyes estas palabras, ¿te gustaría ser sellado? ¿Te gustaría hacer parte de esos siervos de Dios que van a ser sellados en sus frentes? Sigue diciendo, al fin del tiempo de gracia se acaba el sellamiento. Dice, por otra parte, el proceso comienza para cada cristiano el día de su conversión y finaliza cuando termina para él el tiempo de gracia, bien sea con la muerte o al fin del juicio investigador. El tiempo de gracia para una persona termina o bien cuando esa persona muere, ¿verdad? Se acabó el tiempo de gracia. Por eso es que la palabra del Señor dice que los muertos nada saben. Quizá muchas veces nosotros cometemos errores, ¿verdad? Que cuando un ser querido muere, entonces vamos y le hacemos misas, como lo dice la gente, le rezan novenarios y pagan indulgencias para que esa persona pues tenga como un perdón. Pero cuando la persona muere, literalmente, y se lo hablo así, literalmente el día que la persona muere, se le acabó el tiempo de gracia. Si no estuvo en paz con Dios, esa persona, o sea, si no estuvo en paz con Dios, esa persona, el día de su muerte, solo Dios sabe qué va a pasar con él. Pero el tiempo de gracia ha terminado. O sea, ya no hay oportunidad para que intervengan otras personas por la salvación de esa persona. Entonces, el sellamiento es un proceso que invisible ante los ojos de los seres humanos.
Tengan en cuenta eso. No es que vayan a esperar ahora que van a empezar a ver personas con sellos en sus frentes, porque no lo van a ver. Es un proceso espiritual, es un cambio. Y dice que comienza cuando una persona decide entregar la vida al Señor. Y vemos un claro ejemplo, tengan en cuenta esto, vemos un claro ejemplo cuando el Señor fue bautizado. Dice que cuando el Señor fue a las aguas del Jordán para ser bautizado por Juan, y después de que es sumergido en las aguas, y después de que sale de las aguas, dice que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se para en el hombro, ¿verdad? Y dice que se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y por eso yo les digo que el sellamiento es muy importante. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace una obra extraordinaria en el ser humano. ¿Por qué le digo que hace una obra extraordinaria? Porque el Espíritu Santo es el que nos capacita, es el que nos permite ver los mandatos de Dios con una claridad asombrosa. Es el que nos lleva a Jesús. Es el que nos muestra lo que es pecado, lo que es juicio y lo que es justicia. Es el que nos da paz, el que nos da amor, el que nos da alegría, el que nos da paciencia, el que nos da benignidad, gozo, mansedumbre, templanza. ¿Eso lo hace quién? El Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces el Espíritu Santo es muy importante en el sellamiento. Tengan eso siempre presente. La pregunta es: ¿qué beneficios trae el sellamiento para cada uno de esos seres humanos? O sea, una persona que decide aceptar al Señor, recibir el Espíritu Santo en su vida, ser sellado o empezar un proceso de sellamiento, ¿qué beneficios trae? En primer lugar, dice que el beneficio que trae una persona al empezar su sellamiento es que sean fieles a los mandamientos de Dios. Mira, no creo, y estoy totalmente convencido, y se lo digo hoy, estoy totalmente convencido, y no creo que el Espíritu Santo, que es Dios, vaya a luchar contra Dios mismo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando una persona rechaza la ley de Dios, está rechazando a Dios. ¿Y el Espíritu Santo es quién? Dios. La Biblia dice que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, si yo rechazo la ley de Dios, estoy rechazando ¿a quién? Al Espíritu Santo, que es Dios mismo. Entonces, el primer beneficio hace que los hijos de Dios sean fieles a sus mandamientos. Pregunto, ¿cuántos son los mandamientos de Dios? ¿Cuántos? Son 10 mandamientos. ¿Dónde los encontramos? Éxodo, capítulo 20, versículo del 3 al 17. Y si nosotros vamos a Deuteronomios en el capítulo 5, vamos a encontrar también allí los 10 mandamientos. Así de que no son 8, no son 9, no son 7, son 10 mandamientos que el Señor nos ha dado. Y el primer beneficio que hace el empezar a ser sellados es que somos obedientes ¿a qué cosa? A los mandamientos. Segundo, hace que el que reciba el sello sea fiel al día de reposo en medio de la apostasía. ¿Cuál es el día de reposo? Según la Biblia. El séptimo día, ¿verdad? ¿Y por qué la mayoría de la gente, no obedece y reposa en el séptimo día como lo dice la palabra del Señor? Porque han entrado en un estado ¿de qué? De apostasía. Entonces, si usted y yo estamos siendo sellados, recibimos el Espíritu Santo, tenga en cuenta esto, no debería rechazar ese cuarto mandamiento, esa obediencia a ese mandato que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está ¿dónde? Dentro de tus puertas. Y nos especifica porque dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto no lo dijo un hombre, esto lo dijo Dios, y es palabra de Dios, y está entre los 10 mandamientos. Entonces es otro beneficio que trae el ser sellado. Otro beneficio es, hace que los que reciban el sello sean capacitados para el tiempo de angustia. Muchas de las personas dicen que nosotros no vamos a pasar por momentos de tribulación. Y escrito está bíblicamente de que pasaremos por un tiempo de angustia cual nunca fue. O sea, como el tiempo de angustia de Jacob, dice la palabra del Señor. Más adelante miraremos ese punto, el tiempo de angustia, y lo aclararemos también. Así de que el Espíritu Santo hace que nosotros seamos capacitados para todo esto cuando iniciamos el proceso del sellamiento. Otra parte muy importante, hace que los que reciban el sello sean preparados para el día final, ser libertados por el Señor. Hay denominaciones que dicen que las personas no van a pasar por tribulación porque van a ser arrebatadas, porque va a haber un rapto secreto. Qué gran mentira y qué tristeza que hayan muchas personas que creen en eso, cuando la Biblia no lo enseña. La Biblia dice que vamos a ser arrebatados, sí, pero cuando el Señor venga, no antes, no antes. Así que mi querido amigo y mi querido hermano, si tú eres de aquellos que creen que va a ser arrebatado y que no va a pasar por un tiempo de angustia, yo te invito a que escudriñe la Biblia y hazlo con oración. Pídele el entendimiento a nuestro Dios Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos ser sellados y capacitados para ese tiempo final. Descripción del sellamiento. Dice lo siguiente, voy a leer este párrafo. Dice, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará una línea de demarcación entre los que le sirven a Dios y los que no le sirven. Va a haber una línea de ¿qué? De demarcación. Y entonces se va a ver los que le sirven a Dios y los que no le sirven. ¿Recuerdan ustedes en la Biblia que el Señor dice que cuando venga irá a poner unos a la derecha, unos a la izquierda? ¿Y qué le va a decir a los derechas? Venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos. Y a los de la izquierda van a ser rechazados. Entonces aquí los que obedezcan los mandamientos de Dios, los que obedezcan el día sábado, que va a ser uno de los roces, podría decirlo yo, más controvertidos, va a ser el día de reposo. Yo les he hablado de ustedes de que hay 4.200 denominaciones y todas dicen tener la verdad, pero cuando van a los mandamientos dicen que el cuarto mandamiento fue abolido, dicen que no se debe obedecer el día de reposo, pero sí descansar en el día domingo y adorar al Señor en el día domingo porque es las primicias para el Señor, pero no es lo que la Biblia nos registra como tal. No vemos que el Señor haya dado órdenes específicas de que el cuarto mandamiento ha sido abolido. Y hoy les hablo claro y sincero a cada uno de ustedes que me ven, que me oyen. Y sé que muchos irán a disgustar, pero también otros irán a reconocer e irán a ir a investigar. No me crean a mí que yo les estoy hablando hoy, créanle a la palabra de Dios. Investiguen, escudriñen, miren por sus propios ojos. Averigüen
Dice, mientras la observancia del falso día de reposo, ¿cuál es el falso día de reposo? El día domingo. La palabra del Señor dice que es el primer día de la semana. En obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. Mire, quizás usted es uno de los que dicen que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Yo le digo, el Espíritu Santo sí hace una obra muy, pero muy importante en nuestra vida, en el sellamiento. O sea, si no existiera el Espíritu Santo para que nosotros fuésemos sellados, no podríamos ser sellados. Pero ¿qué pasa cuando yo rechazo la ley de Dios? Yo se lo decía al comienzo, Dios es eterno, su ley es eterna. Si yo rechazo su ley, estoy rechazando a Dios. Entonces no puedo yo decir es que estoy sellado porque tengo el Espíritu Santo, pero rechazo la ley de Dios. Sería algo ilógico, mi querido. Sería algo que no cabe en la mente. No cabe en la mente del ser humano decir yo amo a Dios, pero rechazo su ley. Es como decir yo amo a mi papá, a mi mamá, pero rechazo sus mandatos. O sea, no los obedezco. Eso no es amor. Si nosotros amamos a Dios, obedecemos lo que Dios nos ha mandado. Quizás no lo entendamos, pero por amor, ¿qué? Obedezcámoslo. Él lo dijo, Él lo mandó. Pues es lo que debemos hacer. La observancia del verdadero día de reposo, o sea, el día sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, que esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13, dice, la otra, por haber escogido el signo de la obediencia y la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Satanás siempre ha querido llevarle la contraria a Dios. Siempre. Vemos que cuando Dios le dice a Adán y a Eva que si comían del fruto del árbol prohibido, morirían, Satanás fue y le dijo, ¿qué? No morirás, no morirás. Dios dijo que el séptimo día era día de reposo. Satanás dice, no, es el primer día, el día de reposo. Entonces aquí vemos la controversia que hay entre Dios, o la controversia que Satanás le hace a Dios, mejor dicho. Dios no es controvertido. Dios es un Dios de orden y un Dios con rectitud y principios. Y lo que Dios dice se cumple. Satanás siempre quiere llevarle la contraria a lo que Dios ha dicho. Y aquí vemos, o sea, si yo me uno al ejército del cielo, voy a ser un príncipe del cielo, ¿verdad? Voy a recibir el sello de Dios. Pero si yo me uno a los poderes del mundo, voy a recibir ¿qué cosa? La marca de la bestia. Pregunto, ¿qué te gustaría recibir? ¿A dónde le gustaría estar? ¿Estar con los redimidos en el cielo? ¿Morar 1000 años en el cielo y luego vivir por toda la eternidad con el Señor? ¿O estar con Satanás y ser destruido para siempre? Hoy deberíamos reflexionar, hoy deberíamos analizar de qué lugar quiero estar. Este párrafo que lo leí de un libro que se llama Conflicto de los siglos, en la página 663.1, si lo quieren buscar. Tú que me oyes, tú que me ves, si quisieras tener ese libro, El Conflicto de los siglos, escríbame. Ahí le va a aparecer un WhatsApp, un número de contacto. Puedes escribirme y con mucho gusto te lo haré llegar.
En este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar a la verdad presente, al pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Satanás nunca se queda quieto. Satanás siempre obra de una y de otra manera con el propósito de que los hijos de Dios se desvíen de la verdad. Vi una cubierta que Dios extendía sobre su pueblo para protegerlo en tiempo de aflicción. Y toda alma que se hubiese decidido por la verdad y fuese de corazón puro, había de ser cobijada por la cubierta del Todopoderoso. Mire, este pasaje me hace recordar el Salmo 91. El Salmo 91 dice que el que habita bajo la sombra del Omnipotente, o el que habita al abrigo del Omnipotente morará bajo la sombra. Y hay muchas personas que toman ese salmo y mantienen la Biblia abierta en ese salmo, pero ni siquiera significa, o sea, ni siquiera saben lo que significa vivir bajo la sombra del Omnipotente. Hacen y deshacen y creen que con el solo hecho de tener la Biblia abierta están protegidos. Igual pasa en nuestras vidas, mis queridos. Debemos tomar decisiones, o somos o hacemos parte del pueblo de Dios o hacemos parte del pueblo de Satanás. Solo hay dos bandos. O tomas al Señor o lo dejas. Pero no puedes estar brincando de un lado al otro. No se puede. Mientras Satanás estaba insistiendo en sus acusaciones y tratando de destruir la hueste, los ángeles santos invisibles iban de un lado a otro, poniendo sobre ellos el sello del Dios viviente. Tengan en cuenta que este proceso los seres humanos no lo pueden ver literalmente, pero sí se nota, físicamente se nota. Físicamente se nota una persona que es temerosa a Dios y que obedece, que guarda sus mandamientos, que el día viernes en la tarde para sus labores, que consagra su vida al Señor. No solamente el sábado, que su hablar es diferente, que su carácter es diferente, que su vestir es diferente, que su forma de alimentarse es diferente, que su forma de hablar es diferente. Sí hay diferencia entre un cristiano, entre una persona que teme a Dios verdaderamente y una persona que no teme a Dios. Y esas personas que temen a Dios, estos ángeles van sellando en sus frentes un carácter puro y noble, un carácter parecido o similar al de nuestro Señor Jesucristo. Vi ángeles que iban y venían de un lado al otro del cielo. Y un ángel con un tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo. Quedando ensellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando delante del arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando sus manos exclamó en alta voz: consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. Amén. Cuando Jesús diga consumado es, ya no va a haber gracia, ya no va a haber misericordia. Se va a acabar el tiempo de gracia para los seres humanos. Y ahí vendrá, ahí sucederá, mis queridos amigos y hermanos, que empezarán a caer esas 7 plagas postreras. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Yo pregunto, no por miedo, sino por amor, ¿usted le gustaría vivir por toda la eternidad? ¿Por qué no entregas la vida al Señor? ¿Por qué no sales de donde estás? ¿Por qué no dejas de luchar solo?
el Señor puede ayudarte. Quizás seas tú un drogadicto, quizás seas tú una persona que el vicio, el cigarrillo lo tiene envuelto y no es capaz. O seas una persona mujeriega, una persona bebedora, una persona ladrona. Dios está esperando que tú entregues tu corazón para cambiarlo, para transformarlo. ¿Qué esperas? No espere que este corto proceso del sellamiento se termine y te quedes por fuera de gozar por toda la eternidad con el Señor. No permitas que esto suceda. La pregunta es, ¿qué es el sello de Dios? Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y por eso yo les digo, mis queridos amigos y hermanos, que el Espíritu Santo juega un papel muy, pero muy importante en la vida del ser humano para poder ser sellado. Si yo no tengo en mi vida el Espíritu Santo, no voy a ser capaz de obedecer los mandamientos de Dios. Esta noche, en este programa, quiero que pienses, quiero que analices esa parte. Si yo no tengo el Espíritu Santo en mi vida, no soy capaz de obedecer los mandamientos de Dios. ¿Y sabe qué va a hacer? Voy entonces a atacar los mandamientos. El Espíritu Santo hace una parte muy importante en el sellamiento del ser humano. Pero muy importante, mis queridos. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día. Tengan en cuenta esto, la señal o el sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día. Monumento recordativo de la creación por el Señor. Habló además Jehová a Moisés diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo esto vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Estas palabras se las dijo Dios directamente a Moisés. Deberían guardar sus días de reposo y era una señal. Más adelante en otro tema que se titula El sello de Dios vivo, vamos a ver por qué la señal equivale a sello. Y aquí en este pasaje vemos cómo Dios da una orden específica a Moisés para que se la hiciese saber al pueblo. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Tengan en cuenta esto, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ah, qué bien. O sea que si yo contristo o yo hago entristecer al Espíritu Santo, no voy a poder ser, ¿qué cosa? Sellado. Por eso le digo que el Espíritu Santo hace una función muy, pero muy importante en nuestras vidas. Cuando yo rechazo, y no me cansaré de recalcarlo hoy, cuando yo rechazo la ley de Dios, estoy rechazando el poder del Espíritu Santo transformador en mi vida. ¿Recuerdan que el Señor Jesús dijo, os conviene que yo me vaya y enviaré ¿quién? ¿Otro qué? Otro consolador.
Recuerda que el Señor le dijo a sus discípulos que estuvieran quietos y esperaran hasta que viniera la promesa sobre ellos, que era ¿quién? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, ellos fueron cambiados y transformados. Recuerdo un pasaje que en cierta ocasión Pedro, Juan, fueron apresados y les prohibieron el predicar en el nombre de Jesús. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Quizás tú obedezcas a los hombres por miedo. O quizás tú obedezcas a los hombres porque no quieres ser avergonzado ante otros hombres. Pero la palabra del Señor es clara. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el libro Primeros Escritos, en la página 58, nos dice lo siguiente. Amados hermanos y hermanas, dejemos que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús estén siempre presentes en nuestros pensamientos y ahuyenten las preocupaciones mundanales. Sean ellos vuestra meditación cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. Vivamos y actuemos teniendo plenamente en cuenta la venida del Hijo del Hombre. El tiempo del sellamiento está muy corto. Pronto terminará. Ahora mientras los 4 ángeles están reteniendo sus 4 vientos y es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y elección. O sea, en este momento que aún los ángeles están reteniendo los 4 vientos, recuerda que Juan ve 4 ángeles y el 5.º ángel les da la orden que retengan, aún qué cosa, los vientos, para que los siervos de Dios sean sellados, ¿dónde? En sus frentes. Este tiempo de sellamiento terminará muy pronto. No permitas que otro arrebate tu corona. Quizás tú eres aquel hermano que un día se apartó de los brazos del Señor y que está ahí. ¿Será que regreso? ¿Será que no regreso? Solo tú te estás negando la oportunidad de ser feliz. Solo tú te estás negando la oportunidad de ser sellado para el reino de los cielos. ¿Qué espera? ¿Qué espera? El tiempo se acaba. El tiempo termina, mi querido amigo. Y quizás dejes pasar la oportunidad y dejes y desprecies la oportunidad de poder ir con tu familia, con tus hijos, con tu esposa al reino de los cielos. Momento de que te sacudas y que te levantes y digas, con Cristo seré más que vencedor. Así de que la invitación es de que nunca retrocedamos, sino lo contrario, avancemos en los brazos del Señor para poder llegar ¿a dónde? A la Canaán celestial. Dice Primeros Escritos, la página 36. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes de que hubiesen decididos todos los casos, ya para salvación o para destrucción, y que la ira de Dios no podría manifestarse mientras Jesús hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejando sus vestiduras sacerdotales. O sea, mientras Jesús esté intercediendo aún por nosotros, el proceso de sellamiento continúa. Pero en el momento que el sumo sacerdote, Cristo Jesús, deje de interceder por cada uno de nosotros, ha terminado el tiempo de gracia.
No coma cuento a eso que le dicen que un ser humano va a interceder por usted ante Dios. Hay muchas personas que dicen que los santos van a interceder por usted ante Dios, que la Virgen va a interceder por usted ante Dios. Si eso es así, yo le invito, vaya al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y allí se va a dar de cuenta que dice que no hay nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solo en Cristo Jesús. No hay ningún otro en el cual haya salvación. Y mientras Jesús interceda para darnos salvación, no despreciemos la oportunidad de ser sellados para el reino de los cielos. En Daniel, el capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente, el libro de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado su pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Así es que, mi querido amigo y hermano, si usted aún no está inscrito en el libro del cielo, si no ha entregado la vida al Señor, ¿qué espera? ¿Qué espera? Si tú deseas estudiar conmigo, puedes escribirme también. Y podremos hacerlo virtual. O podré contactarle con una persona, con un hermano que pueda estar cerca de donde usted vive y darle los estudios. Si es que no conoces aún todavía de la gracia maravillosa del Señor. Así que, mi querido amigo y hermano, espero que este tema haya sido de gran bendición para su vida, que pueda reflexionar, que pueda pensar qué es lo que en verdad quiere para el futuro. ¿Quiere cosas del mundo o quieres la vida eterna? No olvides suscribirte, no olvides suscribirse en este canal, El Último Llamado de Dios, darle like. No olvide también compartirlo con sus amigos, con sus familiares. Qué bueno que puedan compartirlo, compártenlo. También no olviden escribirme en el WhatsApp, hacer las preguntas que tengan que hacer y muy amablemente les daré contestación. Así que, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor pueda bendecirnos y que el Señor nos ayude a prepararnos para esa pronta venida, ese pronto encuentro con el Señor. Te invito a que oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, en tus brazos de amor nos entregamos. Pedimos tu bendición. Permite, oh Dios, de que podamos comprender claramente ese proceso de sellamiento que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y si aún no hemos iniciado ese proceso, permite poder entregar la vida a ti, Señor, y que tú, Dios Espíritu Santo, haga en nuestra vida el proceso del sellamiento. Que podamos, Señor, obedecer tu santa ley, obedecer ese mandamiento específico donde dice, acuérdate del día séptimo para reposarlo. Y permítenos, oh Dios, poder tener ese sello en nuestras frentes, para cuando tú vengas estemos sellados para la redención de la vida eterna. Gracias por escucharnos, gracias por atender nuestras oraciones. En Jesús lo agradecemos. Amén. Mi querido amigo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga. Hasta una próxima